Muy buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar esta pizza sin harina. Sí señores, así como escuchan, tiene una base en coliflor o con coliflor y queda espectacular. Es apta para celíacos, para personas que estén haciendo dietas keto, en fin, una excelente opción para la cena. Lo primero que vamos a hacer es trabajar nuestra coliflor. Como se pueden dar cuenta, estoy usando una coliflor que es muy grande, así que les sugiero que compren una bastante grande porque de eso también va a depender la robustez o la consistencia de nuestra base. Luego que hayamos cortado todos los pedacitos o arbolitos de la coliflor, lo que vamos a hacer es rallarla. Este va a ser como lo más trabajoso de hacer esta receta porque va a llevar tiempo. Si usted tiene procesador, sencillamente échelo todo en el procesador y ya la va a tener así de fácil. Para los que no tenemos procesador, pues la vamos a rallar. Se tarda un poquito, pero poco a poco ahí lo vamos logrando, no pasa nada. Una vez hayamos terminado de rallar todo el coliflor, lo que vamos a hacer es ponerlo en un recipiente y que sea apto para el horno, porque luego vamos a llevar esta mezcla al horno. Entonces, vaciamos todo el coliflor y vamos a agregar sal. Vamos a mezclar muy bien con la cuchara para que el coliflor tome toda la sal y de esta manera nos ayuda a que después desprenda un poco mejor el agua. Entonces mezclamos y vamos a llevar al horno por 15 minutos a 180 grados. Pasado este tiempo vamos a dejarlo enfriar un poco porque si no podemos quemarnos las manos. Esto queda súper caliente, chicos. Luego voy a usar un recipiente grande y voy a poner allí un trapo de cocina o una toalla que sea especial para hacer este tipo de preparaciones. Yo ya tengo esta que es la que siempre uso y allí voy a vaciar todo el coliflor. Ahora vamos a tomar todos los extremos de nuestro paño de cocina o de nuestra toalla de cocina y lo que vamos a hacer es escurrir el exceso de agua que tiene el coliflor. Entonces inicialmente va a ser un poquito más difícil, pero poco a poco, a medida que tú le vas dando vueltas, va a ser mucho más fácil y te vas a dar cuenta de la cantidad de agua que tiene el coliflor. Entonces lo vas a hacer hasta lograr tener el coliflor bastante seco. Entonces les voy a mostrar cómo después de darle varias vueltas he logrado retirar toda esta agua del coliflor y luego lo que hago es vaciarlo ya con la taza completamente seca. Vamos a vaciar todo el coliflor y luego con una cuchara lo que voy a hacer es partirlo un poquito, desmoronarlo un poco. Y voy a agregar 50 gramos de queso parmesano. Recuerden que todas las cantidades siempre se las dejo al final de cada video. Y luego voy a agregar 50 gramos de queso mozzarella, pero usted puede usar el queso que prefiera. Luego vamos a ponerle tomillo. Yo también le voy a poner un poco de orégano. Recuerden que las especias son a gusto de cada persona. Si no les gusta cualquiera de estas, pues ustedes sencillamente las retiran. Puse también pimienta y un poco de romero. Y luego vamos a poner un poco de sal, naturalmente. Esta es una coliflor muy grande, así que voy a necesitar agregarle bastante sal para que no me quede simple. Y luego voy a mezclar e integrar todos estos ingredientes y vamos a empezar agregar los huevos. Entonces empiezo con el primero y voy a ir mezclando. La cantidad de huevos que va a llevar esta base para pizza de coliflor va a depender mucho del tamaño de cada coliflor. En mi caso yo puse 2 huevos, estos huevos son huevos pequeños, eso también es muy importante. Si están usando huevos tamaños L o AA, es muy probable que si están usando una grande necesiten solamente 2 huevos. En mi caso, como se pueden dar cuenta, hice la prueba con 2 huevos y me doy cuenta que la masa aún le hace falta un poco más de consistencia y le agregué un huevo más. Así que mezclé muy bien
y luego hice la prueba y este es el punto ideal. Se dan cuenta que al pasar la cuchara vemos que la masa tiene bastante consistencia y ya este es el punto. Luego voy a llevar en una charola o en una placa, voy a poner papel de cocina, papel encerado y voy a poner todo el coliflor en esta bandeja. Y ahora vamos a empezar a trabajar con las manos bien limpias y hagan de cuenta que están haciendo como una arepa, como una tortilla. Entonces vamos a ir poco a poco armando una figura redonda, obviamente como nosotros usualmente comemos la pizza. ¿Y qué es importante? Pues es muy importante que vayan trabajando a medida que van haciendo la forma redonda, que vayan trabajando un poco las orillas para que no nos queden quebradas. Y número 2, que esta logre tener la misma dimensión por todos los lados. Es decir, no queremos que en un lado esté a 2 centímetros de grosor y el otro lado 1 centímetro, sino que toda esté al mismo grosor. Y luego de tener ya mi base lista, la voy a llevar al horno por 200 grados de 15 a 20 minutos. Mientras tengo mi base en el horno, voy a cortar los champiñones. Yo usé 2 champiñones, pero como se pueden dar cuenta, este está gigante. Es muy probable que ustedes necesiten 3 medianos. Y luego yo cociné media pechuga. Y lo que voy a hacer sencillamente es desmecharla. Ustedes pueden hacerlo con ayuda de un tenedor o con las manos. Les recuerdo que si ustedes quieren agregarle, por ejemplo, salami, jamón, pueden hacerlo. Yo simplemente voy a agregar estos 2, que son queso y champiñones, porque quiero que mi pizza sea de queso con champiñones. Así que bueno, le dejo a elección de ustedes que pongan muchos más ingredientes a gusto propio. Una vez ha salido la base de la pizza, miren, quedó perfecta. Y luego voy a usar salsa o puré de tomate. Hay unas bases que venden ya para pizzas, las venden en los supermercados, entonces usa esa. Y lo que vamos a hacer es ponerlo y esparcirlo por toda la base de la pizza. Es muy importante que sea generoso para que nos quede más rica de sabor. Entonces, una vez haya esparcido toda esa base para pizza sobre la pizza, lo que vamos a hacer, vamos a empezar luego de esto a poner todos los champiñones. Entonces los vamos a poner igualmente, tratando de cubrir todos los espacios y que no nos queden espacios en blanco. Y luego voy a hacer exactamente lo mismo con el pollo. Entonces lo voy a poner por toda la pizza, intentando ponerlo, como les digo, por todas partes y que no me queden partes blancas. Luego yo le voy a poner un poco de albahaca seca, pero esto es opcional. Si ustedes notan que el pollo está un poco simple, también pónganle un poquito de sal. Y el ingrediente final que no puede faltar en cada pizza, que es el queso mozzarella, pónganle mucho queso, que queda delicioso. Y una vez tenga todos estos ingredientes listos, pues mi pizza ya está lista para llevarla al horno. Retira el queso que haya quedado por los lados y llévalo a 200 grados por 8 minutos o 190 grados. Y luego déjalo gratinar por alrededor de unos 3 a 5 minutos. Y miren, este es el resultado final. La pizza queda espectacular. Les cuento que la consistencia, si las personas no saben que esto no lleva harina, les aseguro que quedan completamente engañados. Queda deliciosa esta pizza. Y yo te invito a ti a que te suscribas en este momento y a que actives la campanita con la opción de todos para que hagas parte de esta maravillosa familia. Miren cómo queda la pizza. Les quise mostrar con mis manos y tomarla con mis manos para que ustedes se den cuenta que no se quiebra, que la base queda perfecta, y eso me parece que es el punto más importante de hacer este tipo de pizza. Que no sea una pizza que sea quebradiza, sino que sea una bien consistente. Bueno, mis amores, y acá les dejo al final, como siempre, todos los ingredientes. Anótenlos y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los espero en un próximo video y les mando un beso grandototote. Chao.